Tenemos con nosotros a una persona que conocemos hace años, que apreciamos mucho, que admiramos mucho por su trabajo de décadas. Estoy hablando de Randall Arauz, destacado biólogo y conservacionista costarricense. Allá en el remoto 1995-97 fundó Pretoma. Sí, señor. Pretoma, que es la Asociación de Programas de Restauración de Tortugas Marinas. Posteriormente se dirige más a lo que es defensa de tiburones en nuestro país. Obtiene el prestigiosísimo premio Goldman en el año 2010 por su labor en la protección de los tiburones y también el premio Gotemburgo. Ha hecho un formidable trabajo. Estuvo ahora, por cierto, en la tercera conferencia del océano de las Naciones Unidas, como él advierte en su página personal de Facebook, creo que nos fue bien exponiendo las dos caras de Costa Rica. Esas dos caras de Costa Rica las vamos a conocer en el transcurso del programa. Por cierto que también tuvo una confrontación con el ministro de Ambiente, que terminó la confrontación con que el ministro de Ambiente decidió abandonar la sala. Perdón, es cierto que el ministro de Ambiente abandonó la sala, pero yo la confrontación, por lo menos del lado de nuestro invitado, no la vi. Para yo nada, vi una pregunta absolutamente correcta, respetuosa, sí, pertinente. ¿Y de dónde salió la confrontación? Pues salió del desconcierto con que reaccionó el ministro. Sin duda, no, tal vez el término no fue el preciso, porque Randall, como lo es un hombre muy firme en sus convicciones, pero una persona muy, muy correcta. Lo que hizo fue, inclusive en CR Hoy se puede ver el video de ese momento. Pues bueno, para conversar sobre los grandes desafíos que seguimos teniendo, el doble discurso que seguimos teniendo en materia ambiental, hemos invitado hoy a don Randall Arauz. Cuando lo llamé la semana pasada, me dio una profunda y sincera envidia, Armando. ¿Por qué? Porque me dijeron que estaba en la isla del Coco. Ajá, sí. Por supuesto. O sea que ¿Cómo no envidiarlo? ¿Cómo no envidiarlo? Bueno, antes que nada, feliz día, Randall. Bueno, muy buenos días, don Ignacio, Armando, y muy buenos días a todos los radioescuchas. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar aquí hoy. Por cierto, antes de entrar al tema de la tercera conferencia del océano de la ONU, ¿cómo sigue nuestra queridísima isla del Coco? ¿Un poco a la deriva todavía? Pues sí y no. Tenemos que reconocer que hubo un gran paso muy significativo hace poco con la ampliación del Parque Nacional. El parque pasó de 10.000 kilómetros, de 2.000 kilómetros cuadrados, que no se permitía la pesca, a un área ahora de 54.000 kilómetros cuadrados, donde es prohibida toda actividad pesquera. Bueno, está prohibida en el papel. Habrá que ver si podemos ejercer esa protección en el mar. Sí, nada más como para una cuña ahí, que sí, a mí me preocupa algunas declaraciones que han salido hace poco de ONGs que están trabajando en Costa Rica, de las grandes, y afirman que la pesca ilegal se ha reducido en la isla del Coco un 98%. Y ya yo desescribí y también he hecho, en la corte estamos llevando estos casos también, en que yo cada vez que voy a Las Gemelas, que está a 40 millas de la isla del Coco y está en el Parque Nacional Ampliado, hay evidencia de pesca ilegal, tenemos videos de barcos, hemos puesto denuncias, las denuncias están en la fiscalía. Entonces, la pesca ilegal sigue, tal vez no tan rampante como antes, pero es cuestión de darse una vueltita y uno encuentra la evidencia. Ahora, Randall, venís llegando de la isla del Coco. El Parque Nacional Ampliado es algo que todos aplaudimos, o muchos, la mayoría aplaudimos. ¿Es perceptible ya, o es perceptible una mejora en la salud de ese riquísimo ecosistema alrededor de la isla? Pues, ¿O todavía no se percibe la...? Bueno, como depende, digamos, en el área que está trabajando uno. Digamos, yo trabajo con tiburones, como todo el mundo sabe, ahora es mi fuerte, y lamentablemente no hemos visto una recuperación de la población del tiburón martillo, que es el que más nos preocupa. Más bien sigue en decadencia la población, y sabemos que un parque nacional marino para proteger especies altamente migratorias como el tiburón martillo tiene que ser grandes. Entonces es bueno que el parque nacional sea grande, pero a la vez, si son altamente migratorios y si conocemos la ruta migratoria y permitimos que se pesque en esa ruta migratoria,
pues todos los esfuerzos que se hagan en la isla del Coco no van a servir si no protegemos esas rutas. Y ese es el problema que estamos teniendo ahora, que no estamos protegiendo lo que llamamos la migravía Cocos Galápagos, que es por donde migra no solo el tiburón martillo, sino que varias otras especies marinas altamente migratorias que están en peligro de extinción por la actividad pesquera. Allá por el siglo XVI, XVII, XVIII, la isla fue un bastión de corsarios y posteriormente fue un bastión de balleneros, porque como todos sabemos, el petróleo como fuente de energía se comienza a desarrollar a mediados del siglo XIX. El aceite de ballena era el combustible fundamental. Comento y doy esta referencia porque muchos balleneros que llegaban, pues con el ánimo de ir a buscar agua dulce en la isla donde hay tantos manantiales, también llevaban animales. Llevaron cerdos, llevaron cabras, después obviamente hubo el problema también con ratas, pero en el caso concreto de los cerdos y de las cabras, ¿cómo está la situación? Porque no son animales endémicos de la isla y han causado muchos problemas en la isla. Bueno, yo ahora que fui a la isla me dio mucho gusto escuchar que están tirando los venados y están matando a los chanchos. Y era algo que realmente yo no me explicaba, porque yo empecé a trabajar en la isla del Coco en el 2004. Y yo me acuerdo que había un programa de erradicación de los cerdos, desde hace muchos años se trabaja. Yo me acuerdo que inclusive eso. Llevaban hace 25, 30 años hasta cazadores. Sí, llevaban cazadores y de todo, y había como un programa, yo me acuerdo, nunca fue mi campo, pero yo me acuerdo que hacían eso. Pero después hubo recursos de amparo y dejaron de matar a los cerdos, y uno iba a la estación del parque y los cerdos parecían así como las mascotas, ¿no? Andaban por todo Sí, lado. ahí en Casa Beatriz Sí, llegaban como perro por su casa. Sí, era algo extraño realmente, pero ahora escuché que ya los están tirando de nuevo. ¿Tirando a qué se refiere? Les están disparando. No sabía. Sí, escuché. Hombre, va a haber un recurso de amparo hoy por la tarde. Sí, bueno, eso me lo dijeron con las personas que yo andaba, Claro. porque los venados se veían mucho en la orilla. Y me decían, es porque están saliendo del bosque, porque ahora hay una política de que están tirando los venados. Que Los están venados más disparando. bien fueron llevados por nacionales. Se comenta que en la primera mitad del siglo XX. Pero Sí. bueno, los cerdos y las cabras sí vienen de 200, 300 años. Sí, bueno, primero los piratas, y también recordamos Claro. que hubo una colonia oficial también en los años 1890 de un alemán. Y Gisler. sí, Estuvo 20 años Gisler haciendo huecos por toda la isla del Coco y no pudo encontrar sí, su tesoro. bueno, quién sabe. Pero ahí hay mucha evidencia de agricultura, hay cafetos todavía, hay cosas ahí que sobraron de esa época. Bueno, don Tomás Guardia, que fue el primer gobernante que visitó la isla en el 1870 y algo, intentó, como todos sabemos, poner una cárcel allá, que duró nada más 2 años, porque si ya hoy es complicado ir a la isla, imagínense hace 150 años. Sí, imagínense, hoy duramos 36 horas 36 horas. en llegar. Con buen... Y era un barco bonito, ¿verdad? Sí, con un barco bonito y con buen tiempo. Sí. Ahora, Randall, nadando en esas aguas, uno ve tiburones a diestra y siniestra. Y los martillos en el fondo los ves también por decenas. ¿Cuánta es? Porque uno lo que no sabe es cuánto había antes, y me imagino que eso debe haber sido algo todavía más extraordinario. ¿Cuánta salud tienen esas poblaciones alrededor de la isla? Bueno, los tiburones nuevamente pues están Migran, de acuerdo. Sí, están en bastante mala condición. Lo que pasa es que no sabemos números exactos, entonces los biólogos lo que utilizamos son números relativos, como es la abundancia relativa, cuántos tiburones veo por inmersión. Y afortunadamente, de la compañía de buceo, el Sea Hunter, han tenido una política de hace como 30 años que los dive masters cuando regresan tienen que apuntar en una hoja cuántos martillos vieron, cuántos tiburones ballena vieron y cuántas matarrayas vieron, y han llevado esto como por 30 años, y ahora resulta que es un recurso valiosísimo. Claro. para ver hacia atrás
y ver, digamos, cuántos animales veían antes. ¿Y qué nos dice ese historial? Bueno, de tiburones en general, de tiburón martillo, por ejemplo, su abundancia se ha reducido 70% en la isla del Coco, los avistamientos. Pero pasa algo muy curioso también, que como se empezó a proteger la isla del Coco ya como que más seriamente en el 2009, y allá ahí sí empezaron ya a sacar a todos los pescadores, se vio que retornó el tiburón tigre. Y es que el tiburón tigre es altamente migratorio. Ese sí no es muy amigable. No, viera que ¿Sí? son mansitos. ¿Mancitos? Sí, sí, nosotros Hombre, los yo una vez marcamos también. vi ahí por Manuelita, me salió uno buceando y me acuerdo que el compañero me dijo, me No, dio una señal de vámonos de aquí. No hay que tener algunas reglas con el tigre, como que no quitarle la vista encima, pero bueno, a nosotros todavía no nos ha pasado ningún chile, por decirlo así. Bueno, también me acuerdo que en Nat Geo, en un reportaje sobre tiburones, mencionaban, y esto es algo muy importante y que a mucha gente le debe sorprender, que hay más posibilidades de que te muerda alguien en la Quinta Avenida de Nueva York a que te muerda un tiburón en una zona de coral o en una zona donde habitan. Pero la mordida del tiburón suele ser más seria. Sí, yo creo que sí, y es más dolorosa. Pero al punto al que voy es que, por ejemplo, en el caso de la isla, prácticamente la mayoría de las tragedias que han pasado han sido por el mayor peligro que hay en la isla, que son las mareas y el no seguir las reglas. No seguir las reglas por lo general y lamentablemente la Pero mayor cantidad ataques de los tiburones accidentes- han sido muy pocos. Bueno, solo uno así, serio, que de la señora que fue en el 2017, en diciembre. Fue algo muy extraño, pero a la vez estamos tratando con tiburones, o sea, hay que tratarlos con el respeto debido y bueno, sí, los accidentes ocurren y hay que tener eso siempre muy presente. Y hablando de los accidentes también, lamentablemente la mayoría ocurren a los buzos más experimentados, porque Claro. se confían y entonces es muy importante siempre seguir las reglas de descompresión, seguir al guía, bucear en grupo, que es algo que se hace en la isla siempre. Uno siempre va con su pareja, pero siempre se bucea en grupo para que todo el mundo se cuide. Randall, Así ¿y te parece plausible que hayamos perdido el 70% de la población de tiburones en 30 años? Sí, claro, más bien uno cuando lee las estadísticas globales, eso se estima más bien en 90% en los últimos 50 años. Y específicamente para el tiburón martillo, a escala global, se calcula hasta un 98% en la reducción de la población global. Y es precisamente por la demanda de sus aletas, que seguimos teniendo ese problema aquí en Costa Rica también. Seguimos teniendo el problema de esa despiadada explotación que consiste en pescar el animal, cortarle la aleta Y tirarlo. y tirar el resto. No sabemos ya si es exactamente aleteo de tirar el cuerpo del tiburón al agua, pero recordemos que en Costa Rica no se prohibió la pesca del tiburón martillo específicamente hasta enero del 2023. Entonces, técnicamente usted va y pide las estadísticas pesqueras y no se ha capturado un solo tiburón martillo. Pero resulta que durante el 2024, Costa Rica exportó 12.6 toneladas de aleta tiburón martillo. 12 .6 toneladas. toneladas, y eso son como las aletas de 15,000 tiburones martillo. Nosotros pegamos el brinco y nos dicen nuestra autoridad, no, sabe, Randall, estas aletas vienen de Nicaragua, esto es una reexportación, y según los convenios internacionales, Costa Rica puede hacer eso, amparado al permiso de exportación, CITES, que es una convención de Nicaragua. Entonces yo dije, bueno, para ver los permisos CITES de Nicaragua, y el mismo Incopesca me dio los certificados CITES de Nicaragua, y resulta que de Nicaragua solo vinieron 1.8 toneladas de aleta tiburón martillo. Las demás toneladas de aleta eran de tiburón toro, tiburón tigre, tiburón sedoso. Entonces digo, ¿cómo es posible que vino de Nicaragua 1.8 toneladas de aleta tiburón martillo, pero Costa Rica exportó 12.6? Tenemos un excedente de 11 toneladas de aleta tiburón martillo que aparecieron por obra de magia. No vinieron de Nicaragua, según los documentos nicaragüenses. ¿Cómo de Costa Rica se exportaron 12.6? Le dejo a las autoridades que me expliquen eso. Mucho más grave si fue de Costa Rica, pero Randall, sí, hay aguas territoriales, hay todas las divisiones que las personas hemos creado, pero el océano es uno. Y Nicaragua, los mares de Nicaragua son los mares nuestros y viceversa. ¿Es de alguna manera aceptable que Costa Rica estimule el aleteo de tiburones aquí a la par? En Nicaragua. Sí, digamos, de ninguna manera. De hecho, digamos, la ley de Costa Rica, la ley de pesca dice que se prohíbe comerciar especies protegidas por las convenciones. Y la ley de conservación de vida silvestre prohíbe exportar las especies protegidas por las convenciones. Igual,
Pero ¿qué dice Incopesca? Que como esto es una reexportación, no es comercio. Pero ¿qué más no da es comercio. No es comercio. ¿Qué es? Es donación con los coreanos a los que le mandamos Sí, pero, las aletas de tiburón que venden la sopa en $150. Imagínense, esos son los absurdos. Hay que mandarle a Incopesca. Mire, según la Real Academia, una reexportación es comercio. Pero aquí dicen que no, entonces que no tienen que seguir ninguna de las reglas. Bueno, es parte. Ahora vamos ya a entrar a lo que fue la conferencia del océano, pero a propósito de lo que hemos hablado sobre la isla del Coco, una de las propuestas que hicieron un grupo de conservacionistas, era de hacer una zona protegida entre Coco, Malpelo y Galápagos. Bueno, lo que estamos pidiendo ahora específicamente es la protección de lo que llamamos la migravía Cocos Galápagos. Ya. Porque entre la isla del Migravía. La migravía. Sí, ¿Qué es eso? Porque entre la isla del Coco y Galápagos hay una cadena de montañas submarinas, hay una cordillera. Y las cumbres de esa cordillera llegan como a 200 o 300 metros. Nosotros ya tenemos la información científica para saber que los animales, los tiburones martillo y otras especies, migran por este corredor, por estas montañas submarinas. Son aguas muy productivas, tienen mucha comida. Pero hace poquito una bióloga de la UCR, Marta Cambra, hizo un descubrimiento importantísimo. Y es que en estos montes submarinos se forman cardúmenes tan grandes como uno ve en la isla del Coco, tiburones martillo. Entonces, es obvio que si los tiburones martillos se están agregando y se hacen esos cardúmenes, que hay que protegerlos. Por eso Costa Rica protege estrictamente la isla del Coco y Ecuador protege estrictamente las Galápagos. Es evidente que hay que hacerlo. Pero ahora que sabemos que los tiburones también se agregan en medio, esa migravía no es una autopista, sino que es como una carretera por donde van parando los diferentes pueblos. Los montes submarinos son los pueblos, se pueden quedar ahí un tiempo, se agregan, se devuelven. Los movimientos son muy dinámicos, pero el punto es que hay que protegerlo todo. Porque aunque protejamos la isla del Coco y Galápagos estrictamente, si no estamos protegiendo los lugares donde hacen estos cardúmenes en medio, también nos pescan. Y actualmente Costa Rica tiene totalmente descuidada el sector de la migravía que le toca a Costa Rica. Ecuador creó la reserva de la hermandad simultáneamente con el área del Bicentenario con Costa Rica. Y Ecuador al día siguiente prohibió la pesca palangre en la parte de la migravía que es de ellos. Pero aquí en la parte de Costa Rica, eso fue hace 3 años y medio y todavía no tenemos plan de manejo. Entonces yo no sé cómo Costa Rica va a estas reuniones y dice, mire, protegimos el 30% del mar, mire qué grandioso, ya cumplimos. 30%, sí, pero la mayor parte de ese 30% no tiene plan de manejo, no significa nada, todo el mundo pesca, porque sin plan de manejo todo se puede hacer. Y llevamos 3 años y medio y el Estado ha sido incapaz de hacer un plan de manejo. Mientras que Ecuador, al día siguiente que crearon el de ellos, prohibieron la pesca palangre. Juzguen ustedes qué es lo que está ocurriendo en Costa Rica. Entremos a ese punto y quisiera comenzar a partir de tu declaración. Nos fue muy bien exponiendo las dos caras de Costa Rica. Ya en el caso de la aleta del tiburón y la reexportación, que no es comercio, según las autoridades de aletas de tiburón que supuestamente vienen de Nicaragua, ya ese es un ejemplo de esa doble cara. Pero ¿cuáles son las dos caras de Costa Rica en materia de defensa del medio ambiente? Bueno, voy a hablar específicamente del ambiente marino. Por supuesto, ¿verdad? por supuesto. Y quiero recalcar que aquí hay una fecha que es así como la fecha pivotal de todo. Y eso es en mayo del 2017. Antes de eso, el Ministerio del Ambiente ejercía su función como ente rector de las especies amenazadas. Se hacía cumplir la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Costa Rica propuso la protección del tiburón martillo en CITES en el 2013. Íbamos bien. Y íbamos tan exitosos que ya con el tiburón martillo se lograron hacer varias prohibiciones. Todo iba bien, pero todo cambió en mayo del 2017 y ahí fue donde ya Costa Rica cambió totalmente su política de conservación marina. A partir de esa fecha, con Luis Guillermo Solís, se publicó un decreto que dice que los tiburones no son vida silvestre, Yeah. que nada no tiene nada que ver, que todo es Incopesca, y aquí está esta lista de especies comerciales que sacó Incopesca, y toda la rectoría sobre los tiburones le corresponde ahora al Incopesca. Eso es algo ilegal porque la rectoría le toca al MINAE según la Ley de Conservación de Vida Silvestre, y si usted quiere tocar esa rectoría, tiene que cambiar la ley. Para eso tiene que ir al Congreso. Pero no, aquí se hizo mediante decreto. Pero no es cierto que también hay tratados internacionales.
También hay tratados internacionales que que Costa dicen Rica está violando. que el martillo es una especie salvaje, una especie... En vías de Sí, extinción también. Sí, pero vea lo que pasa. Usted va a la convención CITES, que es la convención para especies, la convención para el comercio de especies amenazadas, y ahí está Costa Rica hablando de la conservación de ranas y la conservación de eso y aquello. Y cuando dicen, ahora sí se va a hablar de tiburones, el oficial del Ministerio del Ambiente se tiene que bajar y se sube un oficial de Incopesca. Y entonces ahora todas las políticas de pesca son las que son representadas en CITES. Cuando el ente rector de CITES, según la Ley de Conservación de Vida Silvestre, es el Ministerio del Ambiente. Pero aquí nuevamente lo cambiaron con un decreto. Eso es una dictadura. Porque si usted quiere cambiar la ley, tenés que ir a la Asamblea Legislativa a cambiar la ley con los diputados. Pero aquí, con un decreto, afectan una ley. Y nosotros acusamos al Estado, con el abogado Walter Brenes, en el 2017, cuando todo esto sucedió, y después de 7 años en la Corte, ya tenemos una resolución de la Corte Suprema de Justicia que dice que todo eso fue ilegal. Declarar estas especies comerciales fue ilegal, de nulidad absoluta, y hay una orden directa al Ministerio del Ambiente y al Incopesca que tienen que cumplir la Ley de Conservación de Vida Silvestre. ¿Y lo está haciendo? Y no lo está haciendo porque el Ministerio del Ambiente sigue diciendo que no son especies de vida silvestre. Y dice uno, pero no lo estoy diciendo yo, ya no soy yo el que lo está diciendo. Tienen una orden de la Corte Suprema de Justicia y se siguen negando a cumplirla. Y como yo digo aquí, lo sostengo en todo lado, desde el 2017 no tenemos un ministro de Ambiente que cumpla con su ley y ejecute, que cumpla su función y ejecute la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Desde el 2017 ya llevamos 3 ministros de Ambiente sumisos a los intereses pesqueros representados a través de Incopesca, que realmente es una barbaridad, es algo que yo no entiendo cómo un ministro de Ambiente puede renunciar a semejante responsabilidad sobre las especies marinas amenazadas y dejárselas a merced del sector pesquero. Y en el presente sucede lo que ha pasado en las últimas 2 o 3 décadas, de que Incopesca está sometida a una gran influencia de los sectores pesqueros. Sí, nacionales y de los grandes sectores pesqueros. Sí, por supuesto. De hecho, digamos, lo pudimos evidenciar hace apenas 1 año y medio que estábamos tratando de pasar una ley en la Asamblea Legislativa como parte de nuestra estrategia legal. Llevamos esto a la Corte, pero también dijimos, tratemos de arreglar la Ley de Conservación de Vida Silvestre para que no haya duda que los tiburones son vida silvestre. Y los que hicieron lobby contra el proyecto más fuerte fue el sector palangrero a través del presidente del sector palangrero, que es Mauricio González, y con los diputados de Punta Arenas, y ellos se encargaron de bloquear todo esto en la Asamblea Legislativa. Este señor también, Mauricio González, él fue representando a Costa Rica en la delegación de Costa Rica en Niza, donde excluyeron a Jorge Cortés, el científico de la Universidad de Costa Rica. Eso yo no lo logré. Sí. Uno de los científicos de más peso, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, en lo que es en lo que es biología marina. Sí, y fue una gran falta de respeto lo que le hicieron, porque él fue allá y le negaron las credenciales ya una vez en el sitio. Pero ¿quién sí estuvo ahí sentado a la par del presidente y con el ministro de Ambiente? Mauricio González, el representante del sector exportador de aletas de tiburón. Nuevamente, eso lo dice todo. La verdad, Randall, es difícil entender esta discusión sobre la definición del tiburón martillo como especie no comercializable, porque de nuevo, no es un asunto de que nuestra ley lo defina así, no es un asunto de un decreto, es un asunto de tratados internacionales. Esa definición está dada por el derecho internacional. Sí, claro. No, y a mí me gustaría, hablando de eso, en 1999, con un grupo de otros ambientalistas, con don Mario Boza, que fue un gran aliado mío, presentamos un recurso de amparo contra Incopesca, porque había un decreto que permitía la matanza de 1.800 tortugas verde. Y ganamos ese recurso. Y lo que dijeron los jueces en ese tiempo fue que es inconstitucional comerciar una especie que está considerada en peligro de extinción por el Estado. Y en ese tiempo la tortuga verde, creo que en 1939, fue declarada en peligro de extinción. Entonces, y aquí tenemos la misma situación. Todas estas especies de tiburón martillo o de tiburones que están en las convenciones como CITES o la Convención de Especies Migratorias están en la lista de especies amenazadas del SINAC. Están ya protegidas por el Estado. El Estado lo que tiene que hacer es cumplir, y tiene una orden directa de cumplir con la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Y ya la sala primera fue enfática. Una especie en peligro de extinción no puede ser comercial, por definición. Pero aquí en Costa Rica lo sigue siendo.
Vamos a hacer una pausa y volvemos a la conversación. Ya volvemos con más conversación. Malas Compañías en Teletica Radio 91.5 FM. UCIMED, la mejor universidad en ciencias de la salud de la región, presenta Salud en Buenas Compañías. Respirar debería ser lo más natural del mundo, pero para millones de personas, cada respiración representa un desafío. La insuficiencia respiratoria es la condición en la que los pulmones no pueden suministrar suficiente oxígeno al cuerpo, siendo una de las principales causas de hospitalización y muerte a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, enfermedades respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, la neumonía, el asma y más recientemente el COVID-19 afectan a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Tan solo la EPOC causa más de 3 millones de muertes al año y es la tercera causa de muerte a nivel global. Ante estos escenarios, la medicina moderna depende en gran medida de tecnología médica confiable y detrás de esa tecnología hay una carrera clave, la ingeniería en electromedicina. Cuando un paciente no puede respirar por sí mismo, se conecta a un ventilador mecánico. Este equipo, altamente especializado, regula la frecuencia y el volumen de aire que entra a los pulmones. No obstante, para que funcione correctamente, debe estar instalado, calibrado y monitoreado por profesionales especializados. La ingeniería en electromedicina no solo repara máquinas, salva vidas, garantizando que la tecnología médica responda cuando más se necesita. Estos profesionales trabajan en conjunto con médicos y personal de salud para mantener operando los equipos que hacen posible respirar cuando el cuerpo ya no puede más. Por eso, se ha convertido en una profesión crucial para la promoción de la salud y el bienestar de la población. Esta información fue brindada por Sebastián Madrigal, decano de Bioingenierías de UCIMED. Salud en Buenas Compañías fue presentada por UCIMED, la mejor universidad en ciencias de la salud de la región. Una pintura exclusiva al mejor precio. Con Innova Plus de Lanco y Acrilatex de Sur le ofrecemos todo lo que necesita para decorar su hogar. Solo en EPA. Mamá tiene algo que decirte. El iPhone 13 tiene 190,000 de descuento. Te lo llevas con un precio de 279,900. Goyo. Así invertimos nuestros recursos. Hemos disminuido la brecha tecnológica y científica en todas las regiones. A través de nuestros proyectos de extensión, trabajamos en el empoderamiento, transferencia y apropiación del conocimiento en las comunidades. Brindamos soluciones, impactamos y beneficiamos a todas las personas de Costa Rica. En el TEC, invertimos en el bienestar de nuestro país. Así suena la alegría que te espera este jueves 24 de julio. Desde las 7 de la noche hasta las 11. Vive una noche inolvidable en la fiesta bailable de la Fundación Ciudadela de Libertad. Con la energía en vivo de la banda Chiqui Chiqui y la orquesta La Solución. El baile está garantizado. Todos los detalles y compra de entradas en www.fclibertad.org. Nos vemos en la pista. En la mejor U en Ciencias de la Salud de la región, desbloqueamos un nuevo nivel. Las bioingenierías llegaron a UCIMED. Biotecnología. Revoluciona el mundo de la biología con el poder de la innovación. Biomédica. Crea soluciones en salud integrando ciencia e ingeniería. Electromedicina. Convertite en quien garantiza el equipo médico que salva vidas. Desbloquea un nuevo nivel y prepárate para transformar el futuro de la salud. Matriculate. En Teletica Radio, continuamos con Malas Compañías. Continuamos, 8:37 aquí en 91.5. Nos acompaña hoy el destacado biólogo costarricense y conservacionista Randall Arauz. Estamos conversando sobre esas dos caras del medio ambiente en Costa Rica, que no es solo de este gobierno, también de este gobierno, pero de los anteriores gobiernos que hemos tenido. Estábamos hablando, Armando, que hubo inclusive
una situación que se da, que se puede ver el video en CR Hoy, de una conversación que tiene usted con el ministro y que motiva que el ministro de Ambiente de nuestro país abandone la sala. ¿A qué se debió? Bueno, yo básicamente lo que le pregunté al ministro es que ellos acaban de hablar con una de las caras de Costa Rica, hablando del desarrollo sostenible de la pesca responsable, las áreas marinas protegidas para la conservación marina. Nuevamente, ese discurso divino, como el del presidente, ¿no? Igual, todo color de rosas. Entonces yo le pregunté, mire, estamos hablando de todo eso, pero ¿cómo hacemos para hacer cumplir eso si en Costa Rica no se respeta la orden de la Corte Suprema de Justicia de hace 2 años, que dice que los tiburones son vida silvestre, declararlos especies comerciales fue un acto de nulidad absoluta por ser contrario al ordenamiento jurídico? ¿Cómo hacemos para lograr todo eso que usted está diciendo si no cumplimos con lo que dice la Corte? Claro. Y entonces lo primero que me dice es que hace 3 años la Corte le dijo a él que estaba viendo que estaban haciendo. Y yo dije, señor ministro, eso no es cierto. Y eso no es cierto, primero porque esta resolución de la Corte fue hace 2 años. Además, después de esta resolución, el MINAE le escribió a la Corte y pidió una explicación porque el MINAE decía, ¿cómo vamos a parar hasta la pesca incidental de tiburón martillo? Y la Corte les desestimó el reclamo. Eso fue lo que sucedió. Entonces yo le dije, señor ministro, eso no es cierto. La Corte no le dio usted ningún permiso. Y entonces ahí fue cuando él me respondió que es que yo era un bombeta, básicamente, porque me dijo, yo veo los fuegos artificiales con drones y son precisos, y con los drones es como hacer política, reunir a los actores, alcanzar acuerdos, establecer políticas. En cambio están las bombetas, en los fuegos artificiales, las bombetas hacen boom, boom, boom y nada. Y básicamente me dijo un bombeta. Y si yo hubiera tenido la palabra de vuelta, yo le hubiera dicho, señor ministro, es que esa manera que usted dice de hacer política, que es reunirse con los actores y establecer acuerdos, es buscar maneras de violar la ley. La manera de hacer política es cumplir las leyes de interés público, no reunirse con los grupos de interés para ver cómo evadir la ley, que es lo que hace el Estado costarricense. Pero no tuviste oportunidad porque se fue. Sí, no tuve la oportunidad porque sí, como diríamos, se arrechó el hombre y bueno, después, por cierto, estábamos afuera del salón, ya había terminado, y pasó el ministro a la par y lo que me dijo era que yo era un irreverente. Y entonces yo nada más le dije, bueno, es que usted está mintiendo. Es interesante la afirmación, ¿verdad? Un funcionario público espera reverencia, Ignacio. Sí. Yo francamente creo que un funcionario público lo que tiene que hacer es responder y rendir cuentas, ¿verdad? Sí. Bueno, y en este caso creo que el que pide reverencias en temas ambientales, concretamente en tampoco lo merece. Además de que tampoco ningún funcionario público debe pedir reverencias. Sí, eso de... Así que el hecho de que te... Irreverente porque se le formula muy una bien pregunta. y muy correcto. Porque ¿qué tenés que andarle sobando levas ni quemando? Exacto, yo por fortuna soy completamente independiente con el apoyo que recibo y de todo, y el apoyo que recibo nunca viene con condiciones. Yo recibo apoyo para hacer lo que hago y no strings attached, como dicen en inglés, y por dicha, eso me permite pues el trabajo que hago. Se pudo exponer, perdón Armando, sí se pudo exponer en la tercera conferencia del océano la situación real de Costa Rica. ¿Ustedes pudieron hacerlo? Pues yo siento que por lo menos aquí en Costa Rica se le pegó duro a la opinión pública lo que sucedió con la UCR. Tuvo mucho revuelo. También, bueno, esos videillos que yo publiqué, yo me pongo muy feliz cuando alcanzo 1000 reproducciones en un reel. Pues cada uno de esos alcanzó 35,000 vistas, porque hay uno muy parecido con el director de pesca de Costa Rica. Él no se puso tan bravo. ¿Qué pasó allí? Igual le hice básicamente la misma pregunta al director de pesca y él me dijo también... y no le hiciste reverencia. No, tampoco. Ya. Pero sí, es también... que, Randall, usted es un irreverente, de verdad. Fue una pregunta muy respetuosa igual, claro. y fue básicamente la misma pregunta, porque no cumplimos con lo que dice la Corte. Y lo que dijo el director de pesca es que es un asunto de competencias. El MINAE es excelente y competente por las especies amenazadas, pero el INCOPESC es el que tiene que hacer cumplir. Entonces yo quería preguntarle, pero ya no había chance de más para preguntar nada, pero era como que bueno, pero entonces si el MINAE es excelente rector,
Usted lo acaba de reconocer. Usted lo que tiene que hacer es ayudarle al MINAE a cumplir la ley de conservación de vida silvestre. Pero no lo hacen. Y lo más increíble de todo esto, y así como para resumir, yo les digo, está bien, digamos que perdí, los tiburones son especies comerciales, está bien. La ley de pesca en el artículo 140, que el Incopesca tiene que hacer cumplir, también prohíbe el comercio de especies protegidas por convenciones internacionales. Entonces dice uno, bueno, entonces ¿en base a qué hacen todo esto? En base a decretos. En base a decretos afectan la ley de pesca, la ley de conservación de vida silvestre, para no afectar el comercio de la exportación de aletas de tiburón. De eso se trata todo esto. Pero no hay que olvidar que en esta misma administración se produjo aquel decreto, afortunadamente de corta vida, que amplió muchísimo cuáles eran las especies comerciales, incluyendo las tortugas, ¿verdad? O sea que la ampliación, no recuerdo ahora cuántas especies incluyeron entre las comerciales, es decir, que iban a entrar al ámbito de competencia de Incopesca y salir de la del MINAE. Sí, por fortuna ese decreto no pasó. Y bueno, y cuando no pasó, se publicó, sí, por fortuna se cayó. Sí, o sea, esa es la cosa, ¿por qué en Costa Rica todas estas políticas de conservación ambiental tenemos que estar recurriendo a la Corte? Es algo como que si ya tenemos leyes, ¿por qué no las hacemos cumplir? ¿Por qué nosotros como sociedad civil tenemos que estar denunciando a nuestras autoridades simplemente porque no cumplen la ley? No es que estamos pidiendo leyes nuevas ni nada así como que muy progresivo, lo que estamos pidiendo es que se cumpla lo que ya existe. Y no se hace, es realmente increíble. Y digamos, yo a veces tengo estas discusiones también con otros científicos, digamos, como el Instituto de Pesca, o lo mismo del MINAE, y es como que si todos somos científicos, ¿por qué no podemos llegar a un acuerdo? Pero tenemos como científicos que ir a donde un juez y enseñarle a un juez a la ciencia, y ¿saben qué? Hasta ahora yo siempre he ganado cuando voy ante un juez. Sí, y las razones son muy claras, ¿verdad? Como es claro el absurdo de aquel decreto al que hacía yo alusión hace poco. O aquella disposición que se tomó que por razones de estudio se podía practicar la pesca de camarón, de arrastre. Ese es otro tema, digamos, también que está trabajando el abogado Walter Brenes. La ley de pesca dice claramente que si usted hace pesca de prospección, a ver cómo está un recurso, para ver si se puede explotar o no, usted no puede vender ese producto. Entonces eso es para que sea investigación pura sin interés comercial, ¿no? Eso es lo que dice la ley. Pues los camaroneros quieren seguir camaroneando y entonces necesitan ciencia. Entonces ellos dicen, bueno, ¿cómo generamos la ciencia? Denos permiso de investigación. Entonces el Incopesca le da permiso de investigación a los barcos camaroneros para que hagan investigación y les dan permiso para que puedan comercializar el producto. Vea qué vivos. Eso no se puede hacer. Entonces ya se metió un recurso de amparo y entonces ya para parar eso y parece relativamente fácil de parar porque simplemente lo que dice la ley. Y nuevamente, ¿cómo Incopesca se le ocurre darles permiso de investigación y que vendan el producto cuando la ley es clara y dice que no se puede? ¿Se logró alguna posición de la Conferencia del Océano sobre este tema, Randall? Realmente no, hay que recordar... O son esos congresos que se van en puras habladas. Sí, estos congresos de Naciones Unidas, es decir, francamente yo ni siquiera iba a ir. Porque estos de cambio climático y todo, se habla mucho y todo, y después usted ve los de cambio climático también, especialmente. Ustedes pues leen el periódico que nada se alcanzó, que seguimos para atrás, y estos, digamos, de las conferencias del océano, todo el mundo llega a hablar bonito, y como dice en inglés, a sostenerse las manos en sin kumbaya. Todo el mundo está muy en eso y las ONG llegan a denunciar, pero realmente en este tipo de foros no se toman decisiones. Se alcanzan acuerdos y se firman acuerdos y la gente expone lo que está haciendo, pero realmente no se toman acuerdos importantes. Por eso es que a mí me gusta ir a otro tipo de convenciones como CITES, que es la Convención para el Tráfico Internacional de Especies Amenazadas, o como la Convención de Especies Amenazadas, de Especies Migratorias, porque ahí sí se toman decisiones que pueden restringir el comercio de estas especies. Y entonces yo trato de ir más a ese tipo de convenciones. A este fui porque al final me invitaron y tuve una oportunidad de expresar todo esto, y fue lo que pensé desde el principio, de, bueno, esta va a ser una oportunidad para mí para ir a exponer a Costa Rica, para hablar con todos mis colegas y cuanta oportunidad tenga, exponer
las dos caras de Costa Rica, como ir al stand de Costa Rica y decir, miren, qué bonito stand, la verdad es que una belleza el stand de Costa Rica, pero el mismo país que está haciendo esto niega que los tiburones son vida silvestre y como estamos hablando aquí ahora, le están dando durísimo a los tiburones en Costa Rica. Tal vez el martillo, quién sabe qué tan duro le están dando. Está el caso de Nicaragua, que bueno, hay prueba de que a donde aparecieron 10 toneladas de aleta tiburón martillo, 11 toneladas, pero también el tiburón sedoso, el tiburón zorro, que es lo que más se exporta a Costa Rica ahora, también están protegidas en CITES, también están en peligro de extinción y también están en la lista de especies amenazadas del MINAE. Merecen tanta protección como el tiburón martillo, pero es una protección que el MINAE niega por presión de Incopesca. Ahora, Randall, cuando uno ve una reunión como esta a la que acabas de asistir, uno no se imagina abundancia de buenas noticias. En realidad, el estado de los mares en general es bastante lamentable y el cambio climático está ejerciendo una influencia terrible sobre el ecosistema. Se habló de eso en esa conferencia. ¿Es eso una preocupación o del todo pasaron, digamos, por alto los problemas para exponer las bellezas de lo que se está haciendo? Sí, bueno, se habla algo del cambio climático, pero sí, como mencioné, estos son reuniones de las Naciones Unidas más bien diplomáticas, de buscar relaciones y cosas así, entonces realmente no denuncian mucho. Los que denuncian, los que denunciamos somos las ONGs que vamos ahí, que también tenemos stand, repartimos información, tenemos presentaciones, participamos en foros, que yo participé en 3 foros mientras estuve ahí. Entonces ahí uno tiene la oportunidad de expresar lo que realmente está pasando, pero en el marco de la reunión, básicamente es de los países. Como ustedes vieron, hay una zona azul y una zona verde. En la zona azul es donde están todos los diplomáticos, se requiere muchísima seguridad para ir ahí, y ahí están todos los ministros y la gente como de más alto nivel, pero más que todo están alcanzando acuerdos y tratar de firmar una declaración al final de la reunión de lo que van a hacer o lo que piensan hacer, pero realmente no se toman acuerdos de ese tipo como que vayan a ser vinculantes. Vamos a hacer una pausa y volvemos a la conversación. Ya casi seguimos generando conversación en Malas Compañías. Siga con los 91.5 FM. Atención, emprendedores. Las nuevas tarjetas de débito y crédito Mutual Pymes salieron del sombrero directo a tus manos. Solicítalas ya para que manejes tu negocio de forma ágil, segura y sin complicaciones. Y como en todo buen show, hay premios. Hace compras mayores a 30,000 colones y participa por uno de los 2 premios de $2,500 para apalancar tu negocio. Grupo Mutual. Impulsamos tu crecimiento. GBM es la empresa líder de servicios de tecnología en la región. Con un amplio equipo de expertos certificados, le brindamos asesoría, diseño, implementación y gestión de TI para su empresa. Conozca nuestro portafolio sobre nube, ciberseguridad y automatización en www.gbm.net. Contáctenos en www.gbm.net, escríbanos al correo mercadeo@gbm.net o bien llámenos al 2284-3999 para más información. GBM, We Build Clouds. Mamá tiene algo que decirte. Lleva una refri Frigidaire de 15 pies con 240,000 de descuento y un precio con crédito oportunidad de 459,900. Goyo. Una pintura exclusiva al mejor precio. Con Innova Plus de Lanco y Acrilatex de Sur le ofrecemos todo lo que necesita para decorar su hogar. Solo en EPA. El nivel UCIMED es que se te pase el tiempo haciendo investigaciones de vanguardia. Sí soy. Que te convirtas en un creador de soluciones alimenticias. Sí soy y me apasiona. Que te reconozcan por implementar procesos innovadores. Sí soy. Que contés con un título para trabajar en cualquier parte del mundo. Sí soy. Y que perseveres hasta convertirte en el que impulsa a los mejores. Sí soy. Sí soy, de los que eligió la mejor U en Ciencias de la Salud de la región. Por eso, nivel UCIMED. Sí soy.
Este ritmo tiene una cita con vos el jueves 24 de julio, desde las 7 de la noche. La fiesta bailable te espera en Rancho Garibaldi, con dos grandes del escenario, Orquesta La Solución y la explosiva Banda Chiqui Chiqui. Una noche para bailar, disfrutar y apoyar una gran causa. Todos los detalles y compra de entradas en www.fclibertad.org. No te lo podés perder. En pocos minutos, Teletica Deportes Radio, aquí en los 91.5 FM. Teletica Radio, siempre con usted. Seguimos generando conversación en Malas Compañías con Armando González e Ignacio Santos en Teletica Radio 91.5 FM. La frase del día es presentada por Grupo Mutual. La frase es de Jacques Cousteau, tiene 3 décadas y una gran actualidad todavía. La frase: el mar, el gran unificador, es la única esperanza del hombre. Ahora, como nunca antes, la vieja frase tiene un significado literal. Estamos todos en el mismo barco. La frase del día fue presentada por Grupo Mutual. Continuamos con don Randall Arauz. Cuando hablamos de toda la labor que se debe hacer, de todas las leyes que implican o que obligan al Estado a actuar, en el caso de los mares tenemos que ser muy realistas. ¿Qué tenemos para proteger nuestro mar territorial? Que son 12 barcos que generalmente están en el taller de guardacostas. Sí, bueno, yo creo que no son ni 12, tal vez 12. No, sí, no, dije 2. 2, digo 2, bueno, sí. Sí, y bueno, y las lanchitas que ha donado Faico en el caso de la Isla del Coco. Sí, realmente, bueno, se necesita más infraestructura definitivamente, pero también, mucha más. Sí, pero también se necesita voluntad política. Por ejemplo, el año pasado, en el 16 de febrero del 2024, yo atestigué un barco pescando ilegalmente en las Gemelas, en el Parque Nacional Isla del Coco, con funcionarios del Parque Nacional y de la Universidad de Costa Rica, y presentamos la denuncia en el área de conservación de la Isla del Coco. El abogado mío, por aparte, me dijo: Randall, asegúrese de que esa denuncia la atienda el MINAE, porque si el MINAE la atiende, MINAE puede aplicar restricciones administrativas, como quitarle la licencia, meterle una multa. MINAE puede hacer varias cosas. Y era una embarcación nacional. Una embarcación nacional, o sea que sí. Con más razón el Cambly 1. Entonces, pues pusimos toda la denuncia en el área, porque fue lo que me dijeron los guardaparques que andaban conmigo, que lo hicimos a través del área. Y resulta que después de 5 meses, bueno, mi abogado me dijo: no deje que lo pongan en el caso ante las fiscalías, porque entonces el caso se va por años y no pasa nada. Pues efectivamente presentamos esta denuncia en febrero del 2024 al área de conservación, y para julio del 2024 pasaron la denuncia a la Fiscalía de Punta Arenas, y hace un mes hablé con la fiscal que lleva el caso, pues yo soy testigo, y me dicen que faltan meses, tal vez un año, para que atiendan y por lo menos tomen mi declaración. Imagínense, ya hace más de un año que pasó eso y ni siquiera han tomado mi declaración todavía. El MINAE pudo haber tomado acciones, pero no lo hicieron. Entonces, eso es parte de lo frustrante, que no solo agarrar los barcos, ya les agarramos el barco, aquí se los damos en bandeja plata, y aún así el MINAE no lo castiga. Es como que, pero ¿por qué no? ¿Por qué no le hacen nada? Y mandarlo a la fiscalía es no hacerle nada, ese barco sigue pescando, porque nada pasó. Entonces, sí se ocupa más infraestructura y de todo, se ocupan más barcos, pero también se ocupa aplicar la ley cuando se capturan estos piratas. Y es lo que vemos nuevamente, una renuencia a tomar acciones contra estos barcos que de casualidad son palangreros. Bueno, uno ve en la Isla del Coco, no sé si todavía lo tendrán ahí, yo hace rato que fui, pero uno ve la acumulación de artes de pesca ahí en la orilla, de artes de pesca que recuperan los guardaparques patrullando en las lanchas de que disponen, ¿verdad? Sí, eso se ha calmado bastante. Desde hace unos años para acá que realmente la pesca en la Isla del Coco ya no es tan descarada. Yo me acuerdo cuando yo iba en el 2008, 2009,
que nosotros estábamos ahí en la Bahía Chatham y usted veía los barcos allá afuera donde estaban pescando. Bueno, yo Ahí me se veían las acuerdo luces. del caso del Tiuna, que nosotros Bueno, documentando, estaba estando allá, y estaban, el barco ese estaba a 7 kilómetros de la isla. Sí, antes era un relajo. Ahora hay que reconocer que se protege mejor, pero eso de decir que se redujo la pesca ilegal al 98%, pues yo no sé cuánto se habrá reducido. Lo que yo sí sé es que cuando yo voy a hacer mi investigación en los montes submarinos, ahí hay evidencia de pesca ilegal que nadie ve. Bueno, y qué mejor evidencia que la disminución de las poblaciones, ¿no? Sí, eso es la mejor evidencia de todo, el impacto sobre la disminución de estas poblaciones. Por eso quise hablar de tiburón tigre también, porque con esta mejor protección que ha tenido la isla, como desde 2009, 2010, el tiburón tigre, vimos con transmisores satelitales, es altamente migratorio. Pero cuando llega a la isla del Coco, se queda en la isla del Coco como un residente temporal. Se queda hasta un año en la isla del Coco comiendo y engordando y después se va. Antes el tiburón martillo entraba a la isla del Coco y con tanta pesca ilegal lo pescaban rápidamente. Entonces por eso uno no lo veía. Pero ahora que está mejor protegido, hay más tiburón tigre. Pero como hay más tiburón tigre, hay menos tiburón punta blanca, hay menos raya marmolada, hay menos raya gavilana, porque eso es comida de tiburón tigre. Entonces, es interesante ver la dinámica que producen estos animales. Y ahora, precisamente, que fui, no se están viendo tiburones tigre, no tanto como antes. Y ahora se está viendo como que está alcanzando cierta estabilidad del ecosistema. Randall, mil gracias por haber estado en Malas Compañías. Desafortunadamente se nos fue el tiempo. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Armando, don Ignacio, y a todos los radioescuchas. Y síganos, por favor, que necesitamos el apoyo de toda la sociedad civil para que el Ministerio del Ambiente y el Instituto Costarricense de Pesca, pues, simplemente cumplan la ley. No estamos pidiendo nada más. Cumplan la ley de conservación de vida silvestre, cumplan con la ley de pesca y dejen de estar inventando decretos ilegales, que eso no es de una democracia propia. Y don Randall siga siendo un irreverente. Gracias. No le haga genuflexiones al poder, no le haga reverencias al poder, como usted lo ha hecho toda su vida, en la defensa de lo que ha creído y en una forma ejemplar. Muchas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado. Les esperamos mañana a las 8 de la mañana. Ignacio Santos y Armando González le esperan de lunes a viernes a las 8 de la mañana aquí en Teletica Radio. Por hoy finaliza Malas Compañías.